Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 10 en el día de hoy. Les dije, hombres, veo que este viaje será con perjuicio y mucho daño, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas. Eso es entonces lo que les advertía, decíamos en el versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Nosotros decíamos que esto se estaba refiriendo al Yom Kippur. Eso es lo que aquí estábamos nosotros presentando. Y luego continúa que Pablo les advertía diciendo, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. O sea que en síntesis, ñañe es un dibeiteda, porque iba ahí la situación. Vamos a ver un poco entonces en este versículo 9, 10, los dos, ¿verdad?, que están juntos, el versículo 10 principalmente, el relato de este viaje de Pablo como prisionero hacia Roma. Este es el contexto en que nosotros nos encontramos. Y nos encontramos en una travesía con muchas dificultades, con muchas condiciones adversas. Entonces Pablo, en nuestro estudio bíblico anterior, que iba ahí la ñande situación. Uno tiene que entrar en el contexto también, ¿verdad? Tiene que encontrar el contexto para poder entender después las frases y qué es lo que Pablo está diciendo. Recordemos que todo esto que está diciendo Pablo y que lo está escribiendo Lucas en realidad, porque es Lucas quien escribe Hechos de los Apóstoles, sobre experiencias más bien que apuntan al sentido religioso. Cuando teología y no sé yo qué fuera. Por lo tanto, detrás de esto, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Tenemos que buscar eso. Pablo, que es transportado hasta Roma, vía marítima hasta Roma, porque tiene que ir, él había apelado al César, y por lo tanto va a ser juzgado allí en Roma ante el César, y en este viaje se encuentra con condiciones difíciles. El autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere decir que Pablo tuvo que soportar un poco de todo, pasó de todo, pero no por eso Pablo se achicó ya allá. No hoy, a él lo mismo, con toda fuerza. Le está acompañando Aristarco también. Recuerden que este Aristarco es un cristiano de Macedonia, de Tesalónica, un macedonio, ¿verdad?, de Tesalónica. A ellos, bueno, ya están en día Pablo con lo que y niños y no bebé. Ahora,
Desde el versículo 2 del capítulo 27 vuelve a aparecer el famoso nosotros. Y este sería el que está escribiendo, porque él se incluye también. Entonces, si una interrogación desde ese momento del viaje hacia Roma será que Lucas de nuevo le acompaña a Pablo, signo de interrogación. Nos embarcamos en una nave de Adrimitio que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, etc. Ahí está, nosotros. Lucas parece que vuelve a entrar ahí. Como en otros pasajes también que anteriormente ya habíamos dicho, cuando se agrega al grupo Lucas, cuando habían formado, entre tres estaban en ese momento, Pablo con Silas y luego que van y Timoteo, un joven que se les agrega tres. Y después de repente más adelante aparece, toda la narración aparece ya el nosotros. Nosotros fuimos, nosotros pea, nosotros vamos. Apea entonces el que está escribiendo, evidentemente que es el que escribe, el autor sagrado. Y en este caso sería Lucas, que se agrega al grupo. Y bueno, ahora nosotros estamos mirando y estamos viendo que las condiciones de navegación, históricamente hablando, decíamos que estaban en otoño y por lo tanto ya está por llegar también el invierno. Y eran épocas bastante difíciles para la navegación, las tormentas en el mar Mediterráneo, especialmente en los meses de invierno, eran peligrosas debido a las tormentas impredecibles y las malas condiciones climáticas. Es decir, y que en la vida, entre comillas, en la vida normal de lo que significa el movimiento dentro de una sociedad que se mueve con los transportes que tiene. Acá vengo el transporte que era principalmente la navegación. Pablo ha navegado muchísimo, se nota, ¿verdad? Todos los viajes que hizo alrededor, primero por Grecia, Ojojina hacia dónde está yendo, y está yendo justamente hacia Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu, sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene, y en sus sandalias yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba.
Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti Dios Padre es Padre nuestro, si practicamos tu amor fraterno. Incorporados por tu bautismo, somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo, Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi hijo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús.
Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Miramos un poco el contexto, como vimos en esa primera parte, es el viaje de Pablo que va hacia Roma. Ahora en este versículo 12 nos dice, como el puerto no era adecuado, dice, para invernar, la mayoría decidió partir de allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y noroeste para invernar allí. Bueno, aquí entonces nos damos cuenta cómo ellos navegaban, tenían dificultades, sobre todo porque eran embarcaciones muy frágiles también, ¿verdad? Y no podrían exponerse fácilmente a los vientos, a las tormentas. Nosotros sabemos luego que según lo que Pablo nos narra o lo que él cuenta en la carta 2 Corintios capítulo 11, él dice que naufragó 3 veces, 3 naufragios. Y todo por Jesucristo, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, ahora nos está diciendo en este versículo 12 la dificultad. Como el puerto no era adecuado para invernar, diga, tú y la porque me sienterei o existían problemas en ese lugar. Por lo tanto, la mayoría decidió partir de allí. Seguramente que era
un puerto muy, muy pequeño, era un puerto que no tenía todas las comodidades, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y noroeste para invernar allí. Entonces quiere decir que quieren llegar a Fénica, que es otro puerto. Me recuerdan Guanapea y famoso vez y abre comodidades, seguramente entonces la mitad y dale, yajado, la Fénica, bellajado, pepe, allá pues está pepe, vamos a invernar ahí, vamos a quedarnos en ese lugar. Entonces, en este capítulo, queridos amigos, se dan cuenta, y en este versículo principalmente, que Pablo siempre está viajando como prisionero rumbo a Roma. Y este barco transporta a los presos, varios presos. Pablo ciertamente que no es uno de estos presos peligrosos que estaban siendo llevados hasta Roma. Entonces por eso también dice que Julio trató humanamente a Pablo y le permite incluso, estilo preso Sambucúa, le deja que se vaya tranquilamente a visitar a los amigos. Y así el barco que lo transportaba se encuentra en una situación ahora complicada. Dicatúy entonces después de los navegantes, era un barco con condiciones precarias también, y las condiciones del mar en ese momento no eran las condiciones ideales. Anteriormente nos había comentado que ya tendrían que haber sorteado situaciones difíciles, incluso no podían llegar hasta el puerto, tuvieron que tomar otro puerto o bordear Jiquay, y así, dentro de las dificultades de una navegación. Ahora, a pesar de todos los riesgos que nosotros estamos escuchando ahora, porque ellos dicen que, pero el centurión dice, se dejó convencer por más que el piloto y el capitán, que por lo que decía Pablo, porque él advirtió diciendo, yo veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Pablo Peaje y Moigurishubecuera, en el versículo 10, ya estudiamos Curipea, pero no entero que te hayos en Pablo. Y sobre todo los más importantes, ¿verdad? Que es el piloto y el capitán. Y aquí Julio, que es el encargado general, entonces, él más bien le escucha ciertamente al piloto y al capitán. No entendemos, hay Pablo, a pesar de que Pablo tiene también muchísima experiencia, no es un improvisado, coño, hereía es peligroso también, porque dañan la embarcación, porque Pablo es alguien que siempre viajó, alguien que siempre entonces estuvo en el mar viajando de un lugar a otro, pero él para evangelizar, ¿verdad? No como piloto ni como capitán de una embarcación. Pero así como entendemos también, y por el temperamento y la forma de ser de Pablo y Gatúo, ella es ahí que Pablo sería como un gran capitán hoy ahí, lleva, y más con la experiencia de todos los viajes que tenía. Y por eso nomás también que él se arriesga, y dice eso, que este viaje, dice, va a traer peligro y muchos daños. No solo, dice, para la carga, sino que también para nuestras propias vidas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Soy María Claudia de Catholic Link y hoy quiero hablarte de un importante capítulo en la historia de la Iglesia. Si digo Concilio Vaticano II, ¿qué piensas? ¿Qué te han dicho de él? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y por qué fue tan polémico? Te cuento. Primero, una breve introducción. Nos remontamos al papado de Juan XXIII, quien fue el que convocó el concilio en un momento crucial. La Guerra Fría, la descolonización y la revolución tecnológica modelaban un mundo en constante transformación.
Con la frase ayornamiento, que podemos entender como puesta al día, el Papa buscaba una iglesia que se adaptara al dinamismo del siglo XX. Este llamado a la renovación resonó en la apertura del Concilio Vaticano II. Los frutos se manifestaron en instituciones y documentos significativos. Se escribieron 16 documentos que abordaron temas vitales. Por ejemplo, el documento Dei Verbum subrayó la importancia de la revelación divina, enfocándose en la Sagrada Escritura y la tradición como fuentes esenciales de la fe. Sacrosanctum Concilium revolucionó la liturgia, introduciendo reformas para hacerla más accesible y comprensible para los fieles. Por ejemplo, la celebración de la misa con el sacerdote mirando al pueblo y la posibilidad de celebrar en otros idiomas. No sé si sabías, pero antes la misa se celebraba toda en latín. La creación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, en 1955 se convirtió en un pilar de colaboración con las iglesias de América Latina. Luego, en 1983 se promulgó el Código de Derecho Canónico, reflejo de las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, presentó una síntesis de la doctrina católica a la luz de las enseñanzas conciliares. Un verdadero tesoro. A pesar de esto, la implementación del concilio enfrentó desafíos muy grandes. La resistencia interna de algunos sectores de la Iglesia, reacios a los cambios, la falta de formación adecuada de sacerdotes y laicos en las enseñanzas conciliares también representó un obstáculo importante. Sumado a esto, la secularización de la sociedad dificultó la transmisión efectiva de la fe en un contexto de rápido cambio. Las repercusiones del Concilio Vaticano II fueron profundas y variadas. Se observó una mayor participación de los fieles en la vida de la Iglesia a través de la liturgia, la catequesis y la creación de consejos pastorales y otros organismos. La renovación de la liturgia fue evidente con la introducción de las lenguas nativas, la música popular y la participación más activa de los fieles en la celebración de la Eucaristía. El concilio también abrió las puertas al diálogo dentro como fuera de la Iglesia. Se promovió el ecumenismo y el diálogo interreligioso, fomentando una mayor comprensión y colaboración entre las diferentes tradiciones religiosas. Además, algunos han dicho que así la Iglesia asumió un papel más activo en la promoción de la justicia social y la paz, participando en movimientos sociales y defendiendo los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esto, el Concilio Vaticano II no estuvo libre de críticas y resistencias. Algunos sectores de la Iglesia lo percibieron como demasiado abierto al mundo, acusándolo de diluir la doctrina católica con la justificación de adaptación. Esta división de opiniones dentro de la propia Iglesia demostró la complejidad de implementar cambios significativos. Pero, aunque algunos sectores se mostraban reacios a aceptar las reformas y propuestas, la recepción fue en su mayoría positiva. Definitivamente, este concilio fue un capítulo crucial en la historia reciente de la Iglesia Católica y su impacto sigue vigente. Así es que vemos en la Iglesia aspectos como la renovación litúrgica, la participación activa de los laicos y el compromiso con la justicia social. Son elementos que continúan definiendo la identidad de la Iglesia en el siglo XXI y muestran la acción del Espíritu que sigue renovando una Iglesia siempre necesitada de renovación. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos
has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Estamos en el versículo 13. Nosotros decíamos como falsa alarma, o como una primera enseñanza. Recordemos que siempre las apariencias nos pueden engañar. Entonces tenemos que mirar, tenemos que entender y tenemos que saber este aspecto, ¿verdad? Si las apariencias engañan, no podemos mirar y decir que todo lo que reluce es oro, ¿verdad? Sino que tenemos que ir con los pies de plomo para tomar decisiones. Un segundo elemento también es que tenemos que estar atentos siempre, pero con sabiduría. La sabiduría es esencial. La parte hebrea, sobre todo el Antiguo Testamento, siempre nos habla del famoso Jogma. Jogma dice mañana, puede calcular, poco ese Jogma. Upela aranduca atilla es ahí señate. Aranduca atema un burro, mañana o esa, qué es lo que está sucediendo, por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que hacer ese paso. Entonces, no basta con ver señales. También debemos discernir espiritualmente. En este caso, aquí, porque estamos hablando un poco de la marina, de la navegación, los marineros impresionaron el viento como buena señal. Y ellos se impresionaron por eso, ellos comenzaron a mirar e interpretan y dicen, esta es una buena señal. Viento sucio, porque estamos en el hemisferio norte, recordemos. A la viento sur y donde esta es una señal positiva, ciertamente. Pero no tenemos que apresurarnos demasiado en interpretar ya como si fuese una buena señal, simplemente, pero ignoramos otras posibilidades. Eso es lo que no tenemos que ignorar, porque tañarecota posibilidades del añajento. Pablo mismo, en el versículo 10, él ya había dicho, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Ñañangarecoge, entonces, vamos con pie de plomo,
ya calcula ponaje, pero sin embargo aquí hemos visto que ya los marineros, los que están al frente, ellos directamente interpretan que este viento del sur era una buena señal y por lo tanto vamos adelante, ignorando toda advertencia, toda sabiduría de la gente, del pueblo, de otras personas que también tienen experiencia y que conocen. Algunas veces con ñandeu pecha lleva, ate cuñañemon baretesea, ñandente oíla yeicuapá lleva, entonces naña genduseila ñandera pichacuera. Por eso yo suelo decir que cuando nosotros nos ponemos al frente de cualquier movimiento, cualquier grupo, cualquier institución, nosotros tenemos que ser muy humildes y tenemos que mirar, se te confía porque tenés la capacidad para organizar, para dirigir y para mover adelante y llevar adelante la situación de la comunidad. Es la situación de la comunidad la que nosotros tenemos que interpretar, tenemos que ver y tenemos que llevar adelante. Yo suelo ver, por ejemplo, me nombran, ¿verdad?, director de tal cosa, y subo yo ahí a ese poder para organizar, dirigir y hacer trabajar a la gente. Tengo por el hecho de nombrarte y de ponerte nomás ahí, vos ya sos ya el entendido y el único entendido de ese lugar o de esa institución o de esa situación. Porque de la guapa. No. Así también, ¿verdad? En cualquier gobierno, la presidenta, la ministra, nos no escuchan a la gente, al pueblo. Ahí está la situación. Entonces lo que uno tiene que hacer, lo primero es calcular. Y no, nosotros vamos ya, pero eso es la lástima, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos también eso. Entonces, nosotros ya nos vamos ya con un proyecto. Y normalmente son proyectos muy personalistas, de un grupito. Y muchas veces, lastimosamente, es para robar. O sea que llevamos ya un proyecto a ver cómo yo voy a hacer. Entonces, estoy careteando, careta puro y o sea, estoy falseando todo. Y esto aquí nos está diciendo, atención, estar atentos a la realidad, no dejarse engañar, no interpretar falsamente y sobre todo, con sabiduría, saber escuchar la sabiduría de los demás. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por ñande yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa.
En el resto del libro, Él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a Él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras Él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí.
Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento, pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 27. 27, el versículo 14 nos dice: pero poco después, desde la isla vino un viento huracanado, el llamado Euroaquilón, o también nosotros le llamábamos Euroclidón. Hay dos posibilidades de nombre que podemos encontrar por ahí, pero es el mismo nombre que le dan de acuerdo a las traducciones, ¿verdad? Así que ya diga tú, ya se cae de Google, PPK, Peñemo Arandumía lleva en qué consistía, así como siempre hay estos nombres, se le dan siempre los nombres a cada uno de estos fenómenos naturales también. Así es que como el Euroaquilón, ¿verdad?, azota el barco, hoy también nosotros, ciertamente, queridos amigos, que tenemos muchas de estas dificultades, ¿verdad? Hay crisis inesperadas, lleva, como muchas veces ya o añadan, y por eso decía de una manera inesperada. Pero, ya vende allí, pero tiene adversativo. El adversativo siempre te pone en una situación, el pero, que ahí está surgiendo. Y ahí viene una crisis inesperada. O si no tenemos, por ejemplo, queridos amigos, problemas que son problemas familiares. ¿Cuántas veces me encontré con personas, verdad, que se encuentran con enfermedades, de enfermedades difíciles, de enfermedades que nos duelen de por sí, verdad, de enfermedades tan difíciles que no sabemos cómo vamos a afrontar? Por lo tanto, son decisiones también difíciles ante las que nosotros nos encontramos. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Bueno, pero en medio de todas estas tormentas, para eso estamos reflexionando y para eso es la palabra de Dios. Porque hoy se cañan de esta. Primero ñañamindo una yana, allá es sana, hombre uñan de cuál es la situación. Esta es nuestra situación, esta es nuestra tormenta, esta es nuestra crisis, esta es nuestra tentación, estos son nuestros pecados, estos son nuestros problemas. Apeare non debe la ñande ñañe moína, apeare non debe, entonces ñañe pregunta con angala yaguatá lleva. Yaguatata, ñamañata, ya etamba, ella balache, aguatata, jinaguabe. Esto, queridos amigos, es importante y es también muy necesario, ¿verdad?, en nuestro caminar. Bueno, ahora miremos un poco que seguramente que nosotros, queridos amigos, dentro de nuestra propia vida, yandego la pecha de indicatumo, ahí la yaguerajante la ñandere kobe. Es decir, nosotros no vamos a poder controlar con facilidad. Como decíamos, un huracán, va esa no controlada, va esa controlada. En Haití vengo en esos
países del norte o lo que sea, o mi plata y todo lo que vos quieran, ellos ya pueden saber que va a haber huracán, que va a haber tornado, con los estudios y con todo lo que son elementos, ¿verdad?, para medir un poco la situación de la naturaleza. Pero hasta dónde nosotros podemos confrontarnos con esa naturaleza, hasta dónde podemos confrontarnos. Ñandeko Yahweh lléveme a de Yaraigo a ver las grandes huracanes, eso me refiero sobre todo a la naturaleza. Ya lleva, por ejemplo, la naturaleza del río, cuando crece, etcétera, un mozambique, vaya bota, un buey, pala, un buey, y no tenemos posibilidades todavía de confrontarnos con esa realidad. Si viene, a un buey, oña pe, ñasembar, y para pau pe, y por ciertos meses vamos a estar en dificultades, ¿verdad? Allá yo ayuda y mía, veis, allá a otro lugar, pues ya vaya en el mismo lugar. Yo, por ejemplo, viví 7 años ahí en Roma, en Italia, y vivía justamente a 2 cuadras del río Tíber, el Tevere, ¿verdad? El Tevere, en el Testaccio, puede ser la Seroga, Parroquia María Liberatrice, Gerardo. Bueno, Testaccio. Interesante, ¿verdad? Porque vos te vas ahí y mirás el río y el río ya está allá en el fondo. Y después, desde el costado del río, después todito amurallado. Pero Moishuela, si no me equivoco, debe estar a unos 20 metros. Ella Moishuela, 20 o 15, no sé. O en algunos lugares mucho más altos, ¿verdad? Todito amurallado. A ver, anda 2 metros, 3 metros. Kilómetros, ¿entienden? Toda Roma, el río. Ahí, dentro de un cauce. Y algunas veces cuando crece. Y sí, ellos le ponen a la altura verdaderamente de más o menos, y mucho más todavía. Da justo hasta donde llega el río cuando crece. No, mucho más para evitar luego. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? A mí hago la ñandé así la llevo a imaginar porque no tenemos recursos. Porque ñandé montaña, de yapuja, cualquier cosa yapo. De las riquezas justamente de la naturaleza. Por eso nosotros no vamos a poder controlar los vientos de la vida, los huracanes de la vida. Pero sí, queridos amigos, Dios nos da la posibilidad también para ir pensando y ver cómo podemos hacer. Así como con los fenómenos naturales podemos dar soluciones. No podemos perder la fe. También tenemos que ir buscando los caminos para poder solucionar los problemas que se nos vienen en la vida. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy este versículo tan interesante, ¿verdad? Que nos dice, pero el adversativo Nigueñanderezaray, poco después desde la isla vino un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. Eso también puede suceder con nosotros. Pero se nos aparece un problema, pero también tenemos que estar preparados. Ella va a ser veñan de dificultad, porque solamente así vamos a poder tomar el toro por las astas. Nos despedimos, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.